largas, vamos a ir de frente al fondo del asunto. Vamos a compartir. Si, la, si en algún momento hay problemas con la voz, es que estoy todavía en fase de recuperación, de convalecencia. He estado problemas. A ver, vamos a ver. Bien. En una clase anterior, la clase anterior fue de bioepidemiología y la clase anterior estuvimos hablando sobre el proceso salud-enfermedad. Dentro del proceso salud-enfermedad, nosotros conversamos sobre el concepto de salud y el concepto de enfermedad. Y cuando hablamos sobre el concepto de enfermedad, conversamos que existían una serie de procesos, ¿no? Digamos, de conceptos, de ideas. Una de ellas era la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es probablemente una de las teorías más importantes de la epidemiología, porque permite, a partir de esta teoría, permite plantear algunas cuestiones que son importantes. Veamos. La historia natural de la enfermedad nace antes de 1930 aproximadamente y fue el doctor McFarlane en Australia quien acuña este nombre. Ustedes pueden ver a la mano derecha de sus pantallas una foto del libro que él publicó con el título de Historia Natural de las Enfermedades Infecciosas en su tercera edición. Entonces, en primer término es el doctor Mafar quien acuña el nombre de Historia Natural de la Enfermedad. Luego se hace muy famoso, muy conocido a nivel mundial, cuando Liebel y Clark, dos médicos norteamericanos, publican un libro de medicina preventiva, cuyo título es Medicina Preventiva para los médicos de la comunidad, ¿no? Una aproximación epidemiológica, o en el contexto epidemiológico, podría ser la traducción. Dentro de este libro, a propósito, ¿logran ver y me escuchan? Sí, doctor. Sí, profesor. Te escucho, profesor. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ya, entonces, dentro de este contexto, perdón, dentro del libro, en uno de los capítulos, específicamente el capítulo número 2, se habla de los niveles de aplicación de la medicina preventiva. Y en este capítulo es donde ellos desarrollan este esquema que lo denominan historia natural de la enfermedad. Y le, le ponen el concepto de curso que sigue espontáneamente la enfermedad. Este libro fue publicado en 1965, estamos hablando 30 años después. ¿Qué cosa es la historia natural de la enfermedad? Dice, siguiendo a Lieber y Clark, la historia natural de la enfermedad es la aparición de la enfermedad, su desarrollo y consecuencias
sin que la mano del hombre intervenga en este proceso. O sea, es el curso espontáneo, permanente y su posterior desenlace. Es como si a una persona se le metiera un virus, desarrollara la enfermedad y luego esperar el desenlace, ¿no? Sin hacer absolutamente nada. Entonces, esa situación es teórica, como ustedes podrán comprender, porque según la teoría del rol del enfermo del Talcott Parson, que ya conversamos también, él dice que la enfermedad está en función a los dolores, a la percepción que uno tiene de la enfermedad. Entonces uno no puede estar quieto pues ante la enfermedad, ¿no? Es poco probable porque a menudo siempre se busca ayuda, ¿no? Entonces, como un concepto teórico, la historia natural de la enfermedad es entonces todo el proceso desde la salud, la enfermedad y el desenlace. Y ellos dividen a este proceso en tres periodos, aunque en realidad fueron divididos en dos periodos, pero un tercer periodo ya hizo su aparición posteriormente y hoy en día ya se habla de los tres periodos, ¿no? Pero en su inicio solamente hablaban de dos periodos. Bien, ¿en qué consisten estos periodos? Estamos hablando del periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo pospatogénico. El periodo prepatogénico, dentro de la historia natural de la enfermedad, es el periodo en el cual, si ustedes se acuerdan, cuando hemos conversado sobre la bioepidemiología, ¿a qué se refiere la patogenicidad? Cuando un microorganismo es patogénico. ¿A qué nos referimos con la patogenicidad? ¿Alguien puede decirnos? Oh, ¿qué pasó? Ninguno. Cuando crea una alteración de... ¿Cómo? No escuchamos. A ver, alguien. ¿Qué es la ¿Sería la patogenicidad? capacidad de una persona o una población de enfermarse o de contraer alguna enfermedad? No, no, cuando conversamos sobre la gente, el huésped y el ambiente, entonces cuando hablamos las características de la gente, o sea, del parásito, del microbio, de la bacteria, del virus, ¿no? Una de las características era pues su virulencia, su patogenicidad, su inmunogenicidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la patogenicidad? Puede estar relacionado al número de enfermos con sintomáticos y número de enfermos, o la letalidad, tal vez. O sea, la cantidad de personas que se enferman, esa es otra característica. Ujú. Cuando ¿Alguien? la enfermedad se hace presente creando síntomas en una persona, Claro, o sea, una enfermedad es infecciosa cuando el microorganismo invade el organismo y presentan síntomas. Entonces, a eso hablamos o a eso le llamamos enfermedad infecciosa. A eso le denominamos enfermedad infecciosa. Infección es solamente cuando
el microorganismo pues se desarrolla, ¿no? Pero no produce síntomas, ni signos, ni nada por el estilo, ¿no? Pero cuando ya se produce sintomatología, entonces estamos hablando de una enfermedad infecciosa. Lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes que dentro del proceso salud-enfermedad hay pues una interacción entre el huésped y el agente, ¿no? Entonces ya hemos conversado también que el grado de, ah, digamos, el grado de defensa y el poder de agresión se ve pues este, en una especie de lucha y pugna, ¿no? De tal forma que cuando hay un equilibrio entre el poder de defensa y el poder de agresión, hay equilibrio, pues no hay enfermedad, pero cuando hay un poder de defensa alto, muere el parásito, y cuando hay un poder de agresión muy alto, muere el huésped, ¿no? A eso nos habíamos referido. Pero además de eso, también conversamos sobre las características del agente, pues, ¿no? Y habíamos conversado que tenía algunas características, como por ejemplo la contagiosidad, ¿no? Que es lo que su compañero nos estaba haciendo recordar, ¿no? O sea, si una persona está enferma, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona transmita la enfermedad a otras personas? O sea, ese es el grado de contagiosidad. ¿Qué tan contagioso es? ¿No? Ese grado de contagiosidad se mide pues con el RO, que sería el número básico de reproducción, pues, ¿no? Ya hemos dicho también hay eh, algunas enfermedades que son muy contagiosas, ¿no? Como el sarampión, por ejemplo, es contagiosa, ¿no? También habíamos hablado sobre la, la transmisión, habíamos hablado sobre la inmunogenicidad, la capacidad de producir una respuesta antígeno-anticuerpo, pues no. Pero habíamos hablado específicamente de la patogenicidad, pues, ¿no? Y la patogenicidad, pues, es la probabilidad digamos, de producir eh, sintomáticos una vez infectados con cierta eh, capacidad de virulencia, ¿no? Entonces, su compañero lo que nos acaba de decir, pues es correcto, es cuando un microorganismo se desarrolla, invade, tiene capacidad de invasión, invasividad se llama eso, pero además de ser invasivo, produce signos y síntomas. Pero además de eso, tiene la capacidad de producir enfermedades graves también, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la patogenicidad. Entonces, en conclusión, en resumen, el periodo prepatogénico que nos indica acá el Livy Clark es que en este periodo el agente va a producir en la persona una serie de cambios, pero que no están relacionados a la aparición de los signos y síntomas ni al desenlace, simplemente un grado de invasividad, ¿no? Pero con características de producción de signos y síntomas. Ya, entonces a esto le llaman periodo prepatogénico, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, antes de que aparezca el periodo patogénico. Entonces, el periodo patogénico está relacionado a la aparición de signos y síntomas y sus probables consecuencias y complicaciones, ¿no? Que ya vendría a ser el periodo pospatogénico. Entonces, en resumen, de manera directa, diríamos que el periodo prepatogénico es cuando una persona se infecta, está infectado, no hay signos ni síntomas y no hay una probabilidad de desarrollar la enfermedad de manera grave, pues, ¿no? De eso estamos hablando. Ya, entonces ahora, pero ellos además, Libre y Clark, además, fueron un poquito más allá, ¿no? Ellos comenzaron a hablar de prevención, porque ¿cuál es el concepto de epidemiología? El concepto de epidemiología
Es un concepto teórico y un concepto práctico. La teoría nos dice, bueno, hay que ganar conocimiento sobre los determinantes del proceso salud-enfermedad, vale decir, qué características determinan la salud o determinan la enfermedad. Entonces, ¿para qué quiero conocer todo eso? ¿Para qué quiero saber eso? Con el propósito, pues, de prevenir, ¿no? Si yo sé que, por ejemplo, ¿no? En el caso de la tuberculosis hay determinantes, desnutrición, contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conociendo ese tema, yo voy a poder prevenir la enfermedad, pues, ¿no? Ahora, la prevención es colocar barreras entre los periodos, de tal forma que estas barreras impidan el paso de un periodo a otro. Por ejemplo, si yo estoy en el periodo prepatogénico, la idea es colocar una barrera aquí. Esta barrera va a evitar que yo pase al periodo patogénico, ¿no? Esa sería la prevención primaria, pues, ¿no? Entonces, la idea es promoción de la salud y la protección específica de ciertas enfermedades. Pero si yo ya desarrollé los signos y síntomas, ya estoy con el periodo prodrómico, la idea es una prevención secundaria. ¿Cuál es esta prevención secundaria? Pues hacer el diagnóstico lo más pronto posible, ¿no? Si estoy en el periodo prodrómico. ¿Para qué? Con la consecuencia de que cuando yo tenga el diagnóstico, inmediatamente haga un tratamiento oportuno. Pero si yo ya tengo la enfermedad avanzada, bueno, entonces podríamos solamente limitarnos a evitar que pase al periodo pospatogénico, donde hay secuelas, complicaciones y demás, ¿no? Y hay que limitar el daño, y si que ya hay un daño, hay que rehabilitar, ¿no? Entonces, este es un cuadro mucho más elaborado que nos presenta Livy Clark ya en una segunda edición de su libro de medicina preventiva, donde nos habla de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Donde nos dice que, como les había mencionado, hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, y ellos todavía no hablan del periodo pospatogénico. Entonces utilizan este periodo prepatogénico dentro de lo que es la promoción de la salud y la protección específica, todas estas características que nosotros hemos colocado acá, ¿no? Entonces acá lo desarrollan. ¿Qué cosa es la promoción de la salud? Educación para la salud, nutrición adecuada, atención en el desarrollo de la personalidad, proporción de vivienda, recreación, condiciones de trabajo adecuadas, consejería matrimonial, educación sexual, exámenes médicos selectivos, toda una gama de características, ¿no? En el caso de la protección específica, la inmunización, la higiene personal, el saneamiento ambiental, la protección laboral contra el riesgo, protección contra accidentes, el uso de nutrientes específicos, protección contra agentes carcinógenos, eliminación de alergenos. Claro, esto es en sitios específicos, pues, ¿no? Y cuando ya se pasa a un periodo prepatogénico, el diagnóstico precoz, ¿no? Búsqueda activa de casos, tamizaje. La idea es curar y prevenir, ¿no? Evitar la propagación, prevenir las secuelas, disminuir el periodo de incapacidad. Cuando ya la enfermedad se ha progresado y limitar las secuelas, pues un tratamiento adecuado para prevenir consecuencias o complicaciones, ¿no? Y las facilidades para limitar la incapacidad y la muerte. Y si ya la enfermedad ha progresado demasiado, es la rehabilitación, ¿no? Bueno, con el correr de los años se han ido presentando también ya eh, otros conceptos, ¿no? Que se han ido añadiendo al concepto de historia natural de la enfermedad, porque eh, historia natural de la enfermedad es un concepto teórico. Y entonces Feinstein en 1979, Colimon en 1981 y Jenisek en 1998
plantean ya conceptos mucho más prácticos, ¿no? Entonces, Feinstein dice, bueno, la historia natural de la enfermedad es teórica, pues nosotros debemos hablar de una enfermedad más bien práctica. Entonces ya él no habla de historia natural de la enfermedad, sino habla de curso clínico de la enfermedad. ¿Y qué cosa es el curso clínico de la enfermedad? Es el curso de la enfermedad, o es la historia de la enfermedad, pero que se ve afectado por la intervención clínica. Es cuando ya la persona acude, ¿no?, a un centro hospitalario o acude a un médico para su evaluación. En el caso de Colimon, él presenta el curso clínico de la enfermedad y la historia natural de la enfermedad y dice, bueno, pues el curso clínico, perdón, la historia natural de la enfermedad es teórica, el curso clínico es práctico, pero en un ambiente, ¿no? No es aislado. Entonces Colimon dice, el curso que sigue la enfermedad espontáneamente, sin dejar de recordar que la realidad social y los aspectos culturales, ambientales y genéticos condicionan el desarrollo de la enfermedad, es lo que nosotros llamamos curso social de la enfermedad. Entonces Colimon habla ya no de la historia natural de la enfermedad, ya no habla del curso clínico de la enfermedad, sino habla del curso social de la enfermedad. Y el curso social de la enfermedad es la enfermedad que ocurre espontáneamente, ¿no? Y que la realidad social, cultural, ambiental y genética es la que va a condicionar el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Nos explicamos, cuando uno se enferma no es que ya ahí queda y pasó todo, ¿no? Son nuestras características genéticas, las características ambientales y culturales que poseemos los que van a determinar el curso de la enfermedad. Jenisek, por su parte, ya nos habla de que, siguiendo a Feinstein, el curso clínico de la enfermedad representa un curso natural, ¿ya? Es cierto, es natural, pero ya se ve alterado por intervenciones clínicas. Y la alteración de las intervenciones clínicas nace a partir de la búsqueda de atención, ¿no? Y generalmente esto se da a partir de la aparición de los signos y síntomas que presentan las personas. Entonces, la búsqueda de la atención determina el cambio, ¿no? Representa el curso natural alterado. Es la búsqueda de la atención la que altera el curso natural de la enfermedad. También dice Jenisek que, como todo curso, siempre tenemos que tener al final los resultados, que puede ser la curación, la cronicidad, la incapacidad, aunque acá incapacidad más se refiere al tema del trabajo, yo más bien hablaría de discapacidad más que incapacidad, ¿no? Aquí habría que hacer algunas correcciones. Y luego la muerte, ¿no? Podrían ser los desenlaces. Este es una figura que hemos tomado del libro de Jenisek. Jenisek ha hecho un libro extraordinario, ¿no? Un libro extraordinario en epidemiología. Yo lo leo pues con regularidad y cada vez estoy fascinado con lo que él ha podido hacer, ¿no? Entonces, en el libro de epidemiología, La lógica de la medicina moderna, que fue publicado en 1996, ¿ah? Imagínense, ya estamos hablando de más de 20 años, pero es todo
Un placer leer el libro de Janicek. Entonces, ¿qué dice Janicek? Entonces, nos habla ya acá en un modo resumen de todo lo que se sabe, ¿no? Esta parte vendría a ser el periodo prepatogénico, pero también el estadio preclínico cuando hablamos de curso clínico de la enfermedad. Estamos hablando de una persona que está en salud. Esta otra parte que es el periodo patogénico o el estadio clínico o el estadio de enfermedad en el cual ya hacen su aparición los prodromos, o sea, los primeros signos y síntomas inespecíficos, y luego la aparición de los signos y síntomas específicos, ¿no? Para posteriormente tener un estadio postclínico o postpatogénico con los resultados. Pero él va mucho más allá, ¿no? En el caso del estadio prepatogénico. Él nos habla de la maraña de causas, ¿no? O la multicausalidad, que entonces las personas nos vemos expuestos a diferentes factores causales. Una vez que estamos expuestos a estos diferentes factores causales, ustedes pueden tomar el que gusten. Por ejemplo, digamos, la idea de Rothman cuando nos habla de causa necesaria, causa suficiente, ¿no? Y causa componente. Entonces, con estos conceptos podríamos hablar en esta parte, ¿no? De exposición a factores causales. Entonces, cuando ya hay un desenlace, estamos hablando de una causa suficiente, entonces aparece el periodo de incubación, que vendría a ser el periodo en el cual un agente infeccioso comienza a desarrollarse, ¿no? En el caso de la incubación. Su desarrollo se ve influenciado por la aparición de, de muchos microorganismos, ¿no? Entonces, en este periodo de incubación lo que hace es, dentro de las características de la gente, es la invasividad, ¿no? La invasividad y también la multiplicación, ¿no? Para luego, una vez que ya termina este periodo de incubación, hay un periodo cortito, muy cortito, de un estadio asintomático, que es la lucha o la pugna, ¿no? Entre el huésped y el agente, pues, ¿no? Para romper ese equilibrio que ya hemos conversado. Esto es en cuanto a una enfermedad infecciosa. Pero cuando hablamos de una enfermedad que no es infecciosa, hablamos del periodo de inducción, el inicio de la exposición y luego un periodo de inducción en el cual, ¿no? Las características son que el organismo va, digamos, transformándose, ¿no? Como en el caso del cáncer de cuello uterino, por ejemplo, ¿no? Pasan por varios periodos, ¿no? Estamos en el periodo de metaplasia, por ejemplo, que es un cambio de tejido, a un periodo de displasia, donde ya no solamente es un cambio de tejido, sino ya es un cambio, pero de tipo maligno, ¿no? Para pasar ya a un cáncer que es un carcinoma, ¿no? Entonces, entonces la parte superior es para enfermedades infecciosas y esta parte inferior para enfermedades no infecciosas. Y luego hablamos de los prodromos o manifestaciones no específicas y las manifestaciones específicas, donde hay brotes, remisiones, etcétera, ¿no? La persona pues tiene estas características para luego ya al final tener un periodo de convalecencia que es el de recuperación, cronicidad, deficiencia, discapacidad, minusvalía, muerte. Entonces, acá podemos hablar de una epidemiología de campo, ¿no? Hablamos de campo porque está la persona dentro de la sociedad misma. Y hablamos de epidemiología clínica cuando esta persona busca ayuda, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando ya hay una búsqueda de atención, entonces estamos ya frente a una epidemiología clínica. ¿Ya? Eso lo vamos a ver
después. Entonces estamos en este caso. Bueno, en el caso de sarampión, ¿cómo sería su historia natural, no? Hay un periodo de incubación de 10 a 12 días, ¿ya? Ojo, ¿no? Primero hay exposición, incubación y hay un periodo cortito, ¿no? Un periodo cortito asintomático y luego, como acá, en este caso, no sé si ustedes pueden ver, ¿no? Un periodo bien cortito y luego ya empieza a aparecer el periodo prodrómico con signos y síntomas inespecíficos. Por ejemplo, en el caso del sarampión, la fiebre es el primer síntoma que aparece, ¿ya? En el primer día de la enfermedad. Y generalmente es una fiebre tipo febrícula, ¿no? Porque va de 37,5 a 38 más o menos, ¿no? O sea, no es una fiebre muy alta. Entonces, con una fiebre, una febrícula, pues cual puede ser una enfermedad bacteriana, viral, más alejado viral que otra cosa, ¿no? Pero ya conforme va pasando el tiempo, esta fiebre, ¿no? Tiene sus brotes y remisiones, hasta que llega al cuarto día, donde ya la fiebre, pues es intensa, ¿no? Tenemos temperaturas hasta de 40 grados, ¿no? Y esto se hizo clásico de una enfermedad viral, ¿no? Y también aparecen los exantemas, que es clásico de la sarampión, ¿no? Que aparecen a partir del cuarto día, mira. Entre el tercer y cuarto día también las manchas de Koplik que se pueden ver en la boca, ¿no? También hay conjuntivitis o alguna sintomatología tipo resfriado, ¿no? Y también puede haber un poco de tos. Pero lo característico es el periodo exantemático, ¿no? Los exantemas que aparecen en el cuerpo es característico. Entonces, el periodo prodrómico, fiebre, y el periodo exantemático es el periodo clínico, pues, propiamente dicho, ¿no? Y luego ya comienza a bajar la fiebre, comienza a disminuir la fiebre y ya tenemos un periodo de convalecencia, pues, ¿no? Donde la tos todavía persiste por un tiempito. Bien, preguntas. Doctor, yo tengo una consulta. Dígame. Sí, con respecto eh, al estadio preclínico, eh, Ujú. creo que se dice que durante el estadio preclínico hay alteraciones, pero ¿por qué si todavía no hay síntomas? A ver, los signos y los síntomas guardan relación con un nivel de alteración. O sea, el organismo tiene capacidad de respuesta, ¿no? Con la aparición de signos y síntomas cuando ya ha llegado a un umbral. Ujú, Imagínese usted que ingresa por decir, a ver, se necesita un virus nada más, el virus COVID. Uno nada más se necesita. Entonces, ingresa ese virus y una vez que ingresa al organismo, y si no hay ninguna respuesta inmunológica ni nada por el estilo, no hay ningún macrófago o nada que lo destruya, pasa y llega a una célula, eh, por ejemplo, un neumocito que contiene un receptor, que es el receptor AC, ¿no? Entonces, llega a ese neumocito y se introduce a través de ese receptor. Una vez que se ha introducido dentro del neumocito, va directamente al citoplasma y luego ¿cómo se llama? Se une al ADN del organismo. Entonces, al unirse al ADN del organismo, entonces comienza a producirse nuevos virus. La producción de nuevos virus tiene un tiempo y hace que posteriormente se destruya
esta célula por la gran producción de virus y todos esos virus que aparecen van a infectar a otras células y así va pasando. Pero los signos y síntomas no van a aparecer pues porque se destruyó una célula o se destruyeron 10 células. Los signos y síntomas aparecen porque se destruyeron cientos de células. La destrucción de las células va a producir la aparición de los DAMs. ¿Se acuerda cuando hablamos? No sé si hablamos con ustedes. No sé si se acuerdan. Creo que no. No, no, ¿Solo no. requiere para la inflamación? ¿Cómo? ¿Eran las células, creo, que provocaban inflamación en el cuerpo humano? Mm, ¿O no? Por otro tema eso. eh, es otro tema, ¿no? Es otro tema. Es otro tema. En el caso de lo que nosotros estamos conversando, es que cuando se destruye una célula, lo que va a suceder es que esa destrucción de esa célula va a dejar rezagos. Esos rezagos son los que va a inducir posteriormente una respuesta en los linfocitos. Los linfocitos van a producir luego interleucina, interleuquina, y entonces va a haber una respuesta. Y una de las respuestas es justamente eso, ¿no? De que aparezca fiebre. Entonces, en conclusión, podemos decir que la aparición de la fiebre está supeditada a la cantidad de, de pequeñas estructuras, pequeñas partes de células que van a circular por el torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, eso es que en general, ¿ya? Entonces, no es que entró el microbio y ya te va a dar la fiebre, no, hay un umbral, pues, ¿no? Hay un umbral. Muchas gracias, doctor. Ujú. Ya, entonces vamos a continuar, pues. ¿Hay alguna otra pregunta? No, entonces, Se entendió, profesor. perdón. Se entendió, profesor. Ah, ya, perfecto, listo. Entonces, claro, ahora que me acuerdo, pues también a todos esos componentes se llaman pirógenos, pues, ¿no? O sustancias pirogénicas también le llaman, pues, ¿no? Que vienen a ser, pues, las sustancias que van a eliminar al torrente sanguíneo y luego esto va a actuar sobre el hipotálamo, pues, produciendo fiebre, ¿no? Ya, bien. Entonces, vamos acá. Prevención y promoción. ¿Cómo diferenciamos la prevención y la promoción? A qué nos referimos con esto? O sea, prevención está más ligado al tema de la enfermedad y promoción está ligado al tema de la salud. Ya, entonces, esos dos conceptos deben estar claros. Entonces, cuando yo hablo de prevención, me estoy refiriendo a la enfermedad y cuando hablo de promoción, me estoy refiriendo a la salud. Entonces, ¿qué cosa es la promoción de la salud? Dice, consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Entonces, yo debo promocionar la salud a través de una serie de medios que hagan que la población controle, ¿no? Tenga un control sobre eso. Por ejemplo, en el caso de, de promocionar la salud sería pues evitar que todo el mundo fume, ¿no? Eso sería evitar que uno se enferme, pero en el caso de una promoción en sentido estricto sería, por decir, ¿no? Yo estoy saludable, pero puedo decirles a todos, oigan, ¿saben qué?
correr 30 minutos al día puede mejorar tu capacidad cardiovascular. Entonces, no estoy diciendo que hay que evitar enfermarnos, simplemente estoy diciendo que si nosotros corremos, vamos a mejorar nuestra capacidad cardiovascular. En el caso de la prevención, son todas las medidas que se van a aplicar para prevenir la aparición de la enfermedad. Ujú. Entonces, por ejemplo, a ver, cepillarse los dientes todos los días, ¿es un medio de prevención o de promoción? ¿Qué Prevención, sí, opina? ¿Mm? sí, profesor. ¿Qué sería? ¿Prevención o promoción? Prevención. Prevención, pues, ¿no? Entonces, para evitar que aparezcan las caries dentales, pues hay que cepillarse los dientes, pues, todos los días, ¿no? Eh, y la fluorización de la pasta dental. Si yo le pongo flúor a la pasta dental, ¿sería promoción o prevención? Promoción. Promoción, pues así es, claro, promoción porque eh, el flúor se le agrega o se le echa a los dientes, ¿no? Para que estos dientes crezcan fuertes y sanos, ¿no? Es la idea. Bien. Entonces hablemos de prevención. La prevención, si ustedes ven diferentes textos, solamente se habla de tres tipos de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero nosotros hemos visto, hemos analizado y han hecho su aparición en estos últimos años hasta tres tipos de prevención más, ¿no? Tratando de englobar todo, ¿no? Todo el proceso. Y a veces se cae un poco ya también digamos, en el exceso, ¿no? Pienso que estos tres son los más importantes. Pueden haber otros, pero digamos que no son tan importantes, ¿no? Entonces, la prevención primaria, secundaria y terciaria son los más importantes. Hay prevención primordial, prevención cuaternaria y prevención quinaria, ¿no? Pero ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, vayamos por los más importantes. Prevención primaria, evitar la aparición de la enfermedad. Entonces, la prevención primaria, ya lo dijimos en la, en la diapositiva anterior, es como un muro, ¿no? Evitar que pase del periodo prepatogénico al periodo patogénico. Entonces, todas las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad es lo que se llama prevención primaria. Uso de condones para prevenir el VIH, donación de agujas, bueno, todos los demás. Entonces, el objetivo de la prevención primaria, todas las acciones, es disminuir la incidencia de la enfermedad. Cuando hablamos de incidencia, también si recordamos un poco la explicación, incidencia se refiere a la aparición de nuevos casos. Entonces, en prevención primaria, el objetivo es disminuir la incidencia, o sea, la aparición de nuevos casos. Prevención secundaria. Aquí ya el paciente ya tiene pues síntomas. Entonces, la idea acá es detener o retardar el progreso de la enfermedad, ¿no? ¿Y cuáles son esas características? Debemos hacer el diagnóstico lo más temprano posible, pues, ¿no? El diagnóstico precoz. Por ejemplo, acá nos dice la prueba del talón en niños recién nacidos para detección precoz de enfermedades metabólicas, ¿no? Tipo hipotiroidismo, fenilcetonuria y la orina de jarabe de arce, ¿no? Hay una pruebita que se le hace en el taloncito a los bebés y con eso podemos saber, ¿no? El objetivo de la prevención secundaria es reducir la prevalencia. O sea, si ya tenemos personas enfermas, no se olviden qué cosa es la prevalencia. La prevalencia son los casos antiguos, los casos que ya se presentaron. Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo? Es reducir, es disminuir la prevalencia de la enfermedad. Entonces, en la prevención primaria, ¿no? Si ustedes se acuerdan, es disminuir la incidencia
Y en la prevención secundaria, reducir la prevalencia. Prevención terciaria. Aquí ya las medidas van a estar orientadas a reducir la aparición de secuelas, pues, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un paciente con diabetes, hay que evitar pues, que este paciente haga un pie diabético, pues, ¿no? O haga una ceguera por retinopatía, pues, ¿no? Entonces, el objetivo de una prevención terciaria es disminuir la incidencia, pero de las secuelas de la enfermedad, no de la enfermedad, sino de las secuelas. ¿Ya? Entonces, en resumen, prevención primaria, el objetivo es reducir la incidencia, o sea, la aparición de nuevos casos. En la prevención secundaria, el objetivo es reducir la prevalencia, o sea, es disminuir la cantidad de enfermos, ¿no? Haciendo un diagnóstico precoz y tratándolos. En la prevención terciaria, es reducir la incidencia de las secuelas de la enfermedad, o sea, personas que ya están enfermas, pero que hay que evitar que hagan o que tengan secuelas, ¿no? Hay una prevención cuaternaria. Y la prevención cuaternaria se refiere a que dentro del curso clínico de la enfermedad y la búsqueda de la atención, es evidente que la actuación del clínico no siempre pues es una actuación, digamos, a favor del paciente. A veces puede ocurrir un desenlace poco deseable. Entonces a eso estamos hablando de iatrogenia. Y es toda una corriente, ¿no? Sobre la iatrogenia, pues, ¿no? Hay varios libros que nos hablan sobre eso, ¿no? Entonces, y cuando nos preguntan, nos dicen, pero doctor, ¿qué cosa es la iatrogenia? O también, digamos que en términos concretos, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser pues cuando el clínico actúa sobre un paciente y le produce un daño, pero ojo, no es que él tenga la intención de producir el daño, sino que el daño se produce como consecuencia de su atención, pero que este daño, ¿no? Es una enfermedad, una complicación, pero no intencional, pues, ¿no? No intencional. Por ejemplo, supongamos que es un paciente que viene con prostatitis, ¿no? Una hiperplasia benigna de próstata, prostatitis y tiene la vejiga llena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle una sonda, vamos a colocarle una sonda. Pero al colocarle la sonda le podemos producir pues un daño, ¿no? Le introducimos microbios a través de la sonda y posteriormente el paciente puede hacer una infección urinaria, ¿no? De tracto urinario alto. Es una complicación, eso es una iatrogenia, pues, ¿no? Nosotros no hemos querido hacer eso, pero es factible que se pueda hacer eso, pues, ¿no? Entonces, lo resaltante de la iatrogenia es que el daño no es pues intencional, ¿no? Sino se produce por efecto del acto clínico que se realizó, pues, con la intención de curar, pues, o de ayudar al paciente, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos que hay iatrogenia. Entonces, en la prevención cuaternaria es todas las acciones para tratar de disminuir la incidencia de la enfermedad por iatrogenia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. En iatrogenia, por ejemplo, si voy a colocar una sonda, pues debe ser totalmente estéril, ¿no? De lavarme las manos, los guantes estériles y todo lo demás, pues, ¿no? Porque a veces se ve que te ponen la sonda y a veces ni se lavan la mano, ¿no? Entonces acá tenemos un resumen, ¿no? Después tenemos otro tipo de prevención, que es la prevención primordial, que no muchos textos lo indican, pero hay un texto que fue publicado por la OPS, que es el libro de epidemiología básica de Bonita. Y en este texto
probablemente el único, hay algunos otros más, pero este es el que más se aproxima y nos da una definición de prevención primordial. Dice que la prevención primordial son todas las medidas orientadas a evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que se sabe contribuyen a elevar el riesgo de la enfermedad. ¿Qué nos quiere decir de Bigelhall Bonita con este concepto? Nos dice, bueno, a ver, por ejemplo, hace algunos años, no sé si ustedes todavía tengan uso de razón o algún momento se acordarán, cuando iban a comprar pan, los panes eran pues hermosos, ¿no? Brillosos, pareciera que los hubieran lustrado, eran grandes, pero cuando uno comía esos panes eran inflados, la mayor parte, ¿no? Y la lustrosidad, eso que tenía lustroso era porque le añadían bromato, pues, ¿no? Y el bromato con la calor, pues tiende a brillar como si le hubieran pasado una laca, ¿no? Entonces eso se vendía, pues, ¿no? Con el correr de los años nos dimos cuenta que el bromato pues era cancerígeno. Y entonces ya se dijo que se debía evitar el uso del bromato en todas las panaderías, ¿no? Entonces, a esto nosotros le llamamos prevención primordial, pues, ¿no? Hay que curarnos en salud. La idea, el objetivo son todas las acciones, ¿no? Para consolidar un estilo de vida que disminuya los riesgos, pues, ¿no? Entonces hay que evitar, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para que los riesgos pues sean mínimos, ¿no? Sean mínimos. Por ejemplo, pues, si yo voy a manejar un auto, pues tengo que ponerme el cinturón de seguridad, ¿no? Tengo que estar en buenas condiciones de salud, ¿no? No, si por ejemplo no puedo ver, no voy a manejar, ¿no? Si estoy en estado etílico tampoco, ¿no? O sea, entonces todas esas cositas. Bien. Entonces acá tenemos los niveles de prevención. Historia natural del COVID. Esto lo presentaron algunos alumnos. Historia natural de la fiebre amarilla. Historia natural del cáncer de mama. Los dos primeros son para enfermedades infecciosas, ¿no? Esta es para cáncer de mama. ¿Y cómo hacemos? Pues en el caso del laboratorio, ¿no? En el caso de la prevención primaria, dice, el objetivo principal es evitar la aparición de la enfermedad o problema de salud antes de que ocurra, ¿no? Entonces hay un control de calidad del agua y los alimentos. Acá todavía no sé si en algunos laboratorios se harán control de calidad del agua, aunque ahora ya está más dirigido a ciertos laboratorios específicos que velan por la calidad del agua y de los alimentos. No, antiguamente hacíamos un control de calidad del agua nosotros en el laboratorio. Yo en algunas oportunidades hice unas el monitoreo de la inmunidad, realización de pruebas serológicas para evaluar la cobertura de, de vacunación, ¿no? Se hace muestreos de varios niños que han sido ya vacunados, se hace un muestreo y luego se determina la cantidad de anticuerpos, ¿no? Eso para el caso de la prevención primaria. La prevención secundaria, ¿ya? Es detener o retrasar la progresión de la enfermedad, pues, ¿no? Los famosos screening, ¿no? O sea, poblacionales. Antes se
hacía más, ¿no? Ahora es un poco, ¿no? A nivel institucional era muy famoso el depistaje de cáncer de cuello uterino, pues, ¿no? Los famosos Papa Nicolaos, que en alianza con las iglesias se hacían, ¿no? Eh, Hoy en día ya no se ve eso, pero en algunas oportunidades, algunos hospitales, algunos centros tratan de hacer, pues, un screening, ¿no? También se hace con mamografías, por ejemplo, ¿no? O en el caso para diabetes también, ¿no? La prevención terciaria es limitar el daño, pues, ¿no? A monitoreo de ciertos medicamentos, ¿no? Para ver si están funcionando o no. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Lo más característico es el BK, ¿no? Se hace el BK y si se supone que al tercer mes ya debe estar negativo, ¿no? Pero si continúa positivo, la idea es hacer un cultivo para determinar si el tratamiento ha fracasado o no, pues, ¿no? Entonces se hace un monitoreo terapéutico. En el caso de pacientes que están con coagulantes, podemos utilizar también los niveles de INR, pues, ¿no? O la carga viral también para pacientes con hepatitis, SIDA, ¿no? Para identificar complicaciones, por ejemplo, en el caso de personas que tienen cáncer de mama, por ejemplo, y si es que han hecho metástasis o no, entonces se hacen las biopsias correspondientes y se ve, pues, ¿no? O marcadores bioquímicos como la troponina, el péptido natriureco para ver infarto al miocardio, ¿no? La previsión cuaternaria, bueno, la idea es un uso racional de las pruebas, pues, ¿no? Un algoritmo de cómo usar todas las pruebas, ¿no? No es que te van a mandar toda una sábana de pruebas de consultorio de emergencia para ver qué cosa puede encontrar ahí, ¿no? Entonces, luego la validación de las nuevas tecnologías. Están haciendo su aparición en muchas pruebas de laboratorio, pero siempre es conveniente valorarlas, ¿no? Valorarlas. Bien, preguntas. Entonces, todo claro. Ya, la historia natural de la enfermedad, su concepto, perdón, curso clínico de la enfermedad, curso social de la enfermedad, sí. Ujú. Luego, periodo prepatogénico, periodo patogénico y periodo pospatogénico. El periodo prepatogénico no hay signos ni síntomas, en el periodo patogénico hay signos y síntomas, y en el periodo pospatogénico es los resultados, ¿no? El desenlace. Luego tenemos la prevención y la promoción. En el caso de la prevención, estamos hablando de enfermedad y en el caso de la promoción de la salud. En el caso de la prevención, tenemos prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y primordial. Entonces tenemos 5 tipos de prevención, ¿no? La prevención primaria, como objetivo fundamental, disminuir la incidencia de la enfermedad. Prevención secundaria, disminuir la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Prevención terciaria, disminuir la incidencia de la enfermedad en cuanto a las complicaciones. Prevención cuaternaria es disminuir la incidencia de la iatrogenia, ¿no? Y en la prevención primordial, en el caso de la prevención primordial, el objetivo es evitar la aparición de los factores de riesgo. Bien, está resumido toda la clase. Si hay preguntas, y si no, creo que nos podemos quedar acá. Yo todavía estoy con, si ustedes se han podido notar, un poco con la convalecencia. Tuve hace algunos días una enfermedad viral que prácticamente me, me tuvo con muchos problemas, ¿no?
pero ya estamos un poquito mejor, así que eh, todo sería cuestión de que conversen con el delegado, de repente podemos hacer una siguiente clase el sábado o el domingo, así de una horita, sobre temas específicos, no agrandando el tema, ¿no? La idea es cosas cortas, cosas que ustedes se queden con eso, con esos conceptos. Ya, entonces nos quedamos acá. Me pasan la voz, ahí conversen con el delegado, qué día pueden, sábado, domingo. Y si no, ya pues el día martes, ¿no? Ya esperemos que esté un poquito mejor, porque los siguientes temas sí son apasionantes. Estamos hablando de la epidemiología clínica, genética y molecular, ¿no? En la epidemiología clínica, vamos a ver sobre las decisiones diagnósticas, sobre pruebas de diagnóstico, ¿no? Cómo se evalúa una prueba de diagnóstico. Y en el caso de la epidemiología eh, genética, vamos acá. En la epidemiología genética, algo que es importante es esta de acá, la epigenética, ¿no? Ese es un concepto importante dentro de la epidemiología, ¿ya? Y luego tenemos ah, la epidemiología molecular y su aplicación básicamente en dos o tres campos, ¿no? Que son importantes, ¿no? En el caso de, acá lo tenemos, acá. En las enfermedades infecciosas, epidemiología molecular de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas como el cáncer. Entonces, en estos dos campos son de mayor uso. Bien, jóvenes, nos vemos. Profesor, muchas gracias. Ok. Muchas Gracias a gracias. Hola, ustedes profesor. también. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes también.